Habrás percibido que en el español de Canarias existen vocablos del portugués, del español de Andalucía, del inglés, del habla de América Latina, el español de América, entre otros. ¿Y por qué de tantos sitios? Para que se entienda mejor, viajaremos en el tiempo y nos situaremos en pleno 1492. Sí, hay que viajar hasta finales del siglo XV para entender mejor cómo el pueblo canario acabó hablando como lo hace en la actualidad. Preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Wanchipedia con Mónica Blanco. Aprende con los podcasts de Wanchipedia. Aprende sobre el patrimonio histórico y cultural canario. Síguenos en las redes sociales y en las principales plataformas de difusión de podcast. Busca @Wanchipedia. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar a los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Hola, soy Mónica Blanco, científica y divulgadora, creadora del proyecto de Wanchipedia. Y hoy quiero que conozcas un fisquito más nuestra historia, un fisco más sobre aquellos procesos históricos vividos en las islas que han influido en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra forma de hablar. Situémonos en 1492, una fecha muy conocida por todos, ¿verdad? Sí, ese fue el año en el que Cristóbal Colón llegó a América, en una expedición dirigida por él, pero bajo el mandato de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. En ese viaje a América, Colón hizo escala en Canarias, más concretamente en la isla de La Gomera y Gran Canaria. ¿Y por qué? Atentos porque les voy a contar una curiosidad que muy pocos saben. En ese primer viaje a lo desconocido, Cristóbal Colón debió intuir, a través de la ruta marítima atlántica, llegaría a las Indias, Asia, unas tierras ricas en especias, oro y seda, y evitar así las rutas existentes que estaban controladas por los turcos. Pues bien, en ese viaje hacia las Indias, que ahora todos sabemos que a donde realmente llegó fue a América, el Nuevo Mundo, anotó pasar por Canarias para llenar de víveres sus famosas embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María, o arreglar algún desperfecto de la embarcación antes del largo viaje. Entre esas reparaciones estuvo arreglar el timón de una de sus carabelas, la Pinta, de ahí que hiciera escala en la isla de Gran Canaria. Y menos mal que esta avería le sucedió a la altura de la isla de Lanzarote. Gracias a eso pudo reparar este dispositivo fundamental para controlar la dirección y el rumbo de la embarcación. Como intuirán, este imprevisto prolongó la estancia de Cristóbal Colón en las islas. La Pinta fue llevada a Gran Canaria para arreglar su timón, mientras que supuestamente el resto de embarcaciones, la Santa María y la Niña, permanecieron en San Sebastián de La Gomera. Y ahora se preguntarán, ¿y por qué se detuvo en La Gomera y no se quedó en Gran Canaria? Resulta que en la isla de La Gomera estaba Beatriz de Bobadilla, la viuda de Fernán Peraza y señora de La Gomera, a quien Colón conocía previamente de la corte, y que las malas lenguas decían que ambos tenían un romance secreto. Pues bien, después de estar semanas por tierras canarias y ver con sus propios ojos la erupción del volcán de Boca Cangrejo, Cristóbal Colón parte con sus 3 carabelas rumbo a las Indias. Y sí, no llegó a las Indias, sino que ya arribó al Nuevo Mundo, llegó a América el 12 de octubre de 1492. Pero eso lo dejamos para otro episodio, ¿verdad? Lo que sí me pica la curiosidad es lo siguiente. ¿Y si Cristóbal Colón no hubiera hecho esta ruta? ¿Y si no hubiera llegado a América? ¿Cómo sería Canarias en la actualidad? ¿Habríamos acabado hablando diferente a como lo hacemos hoy en día? Lo dejamos en el aire. Recordemos que en el año 1492 la isla de La Palma y Tenerife todavía no estaban conquistadas y las tropas del hidalgo y conquistador Alonso Fernández de Lugo estaban inmersas en la conquista de la isla de La Palma, apoyados por algunos de los cantones o bandos de pases de los indígenas palmeros, es decir, indígenas de la propia isla. En otras palabras, todavía quedaba sin rendirse un jefe aborigen palmero, Tanausú, el rey de Acero,
un benaguarita que pasó a la historia de Canarias por ser un hueso duro de roer para los conquistadores. Defendió sus tierras con uñas y dientes. Llegamos al 3 de mayo de 1493 y concluye la conquista de la isla de La Palma con la captura de su último jefe aborigen, Tanausú. A este enfrentamiento se le llamó como la batalla de Adamancasi, porque sucedió en esa zona de la isla que tenía ese nombre. Fue por donde se entraba a la caldera de Taburiente al reino de Tanausú. Como así le sucedió al resto de indígenas canarios que fueron apresados, Tanausú fue trasladado en barco al reino de Castilla, aunque lamentablemente nunca llegó a la península ibérica, dejó de comer para no convertirse en esclavo. Eso sí, en la memoria colectiva del pueblo canario está la frase que gritaba cuando se alejaba de la isla de La Palma: Bacaguaré, Bacaguaré, de la cual se desconoce su significado, pero se cree que en la lengua aborigen podría significar algo así como quiero morir, quiero morir. Algo muy raro, ¿verdad? Quizás quiso decir agárrense cuando vuelva. Desde ese día, Fernández de Lugo perpetuó su memoria en la isla de La Palma, llamando a aquellas tierras y a la capital isleña con el nombre de Santa Cruz. Esto que les estoy contando es el único recuerdo que queda del conquistador en la isla de La Palma. No existe ni un monumento ni una estatua que recuerde a Fernández de Lugo en la isla. Años después, y tras varias contiendas, llegó el 25 de julio de 1496. En ese momento, los bandos de guerra correspondientes a la isla de Tenerife, los mencellatos de Taoro, Tegueste, Tacoronte y Anaga, se rinden ante Alonso Fernández de Lugo y firman la denominada Paz de los Realejos. Se cristianizan y forman parte de los reinos de España. En septiembre de ese mismo año se suma al pacto el resto de mencellatos, los bandos de paces de Adeje, Abona, Daute e Icode, que ya habían colaborado con ellos al inicio del proceso colonizador. Y por cierto, a pesar del romance de Cristóbal Colón con la señora de La Gomera, esta finalmente acabó casándose con Alonso Fernández de Lugo, conquistador y primer adelantado de Canarias, alrededor del año 1498. Volviendo al hilo de este episodio del podcast, cuando finalmente tiene lugar la conquista de la isla de Tenerife, llega a su fin la conquista de Canarias y es ahí, en ese preciso instante, cuando las islas se integran en la corona de Castilla. Los castellanos repartieron las tierras y trajeron a personas de península, andaluces, gallegos, portugueses y de África, esclavos africanos, para poblar las islas y sacarles rentabilidad a través de la implantación de cultivos como los ingenios azucareros. Quizás no lo sabías, pero este tipo de cultivo contribuyó a la deforestación de las islas, es decir, se talaron los pinos para construir las viviendas y para alimentar los hornos que cocían y evaporaban el jugo de la caña de azúcar. En resumen, desde entonces el archipiélago comenzaría un proceso largo de adaptación a las nuevas costumbres que esos nuevos habitantes traían a las islas. De los portugueses adquirimos los portuguesismos, de los andaluces los andalucismos. Y como no, su ceseo, ese acento tan particular y único que tenemos ahora en el archipiélago. Esto quiere decir que el pueblo canario dejó de hablar su propia lengua, el amazigh insular, y comenzaron a nacer los guanchismos, esas palabras originarias de la lengua antigua del pueblo canario. Sí, lo que conocemos hoy en día como guanchismo son palabras que crearon los primeros colonos al escuchar a los indígenas hablar su lengua, cómo se entendía, se escribía y así quedaron registradas, la mayoría como topónimos, nombres de lugares, o como antropónimos, nombres de personas y también nombres científicos de plantas y animales. Tenemos gofio, gánigo, baifo, tabaiba, nombres como Tenerife, Garachico, Telde, Artenara, Tijarafe y nombres de personas como Yaiza, Raico y Ruimán. Apellidos como Chinea, Baute, Bencomo, Tacoronte, Guanche y Mosegue. ¿Y cómo llegaron los americanismos a formar parte del dialecto canario, de nuestro canarismo? Quédate y lo entenderás todo. Esta es la primera parte en donde explico los procesos históricos que influyeron en el habla canaria. En breve, la segunda parte. Nos vemos. Chao, besito. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar a los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación del patrimonio histórico y cultural canario. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, SV Moda Tenerife. Anteriormente en Wanchipedia.
Nada quizá es tan interesante en la historia de nuestros antiguos isleños como el singular desvelo con que se esmeraron en honrar la memoria de sus difuntos y preservar de la corrupción los cadáveres. En efecto, los guanches, a fuerza de experimentos y de repetidas observaciones, consiguieron descubrir el secreto de eternizarlos, en cierto modo, y hacer sus chachos, comparables a las momias o famosos cadáveres embalsamados por los antiguos egipcios. Y así, con los textos de Viera y Clavijo, arrancamos este podcast porque hoy hablaremos de las momias. Sí, y más concretamente sobre una de las momias más importantes de Canarias, España y Europa, la momia Guanche de Madrid. ¿Quieres saber dónde encontraron al chacho y cómo fue su largo viaje hasta Madrid? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Queridos Tomás, Alonso y Saulo, les escribo para darles las gracias. Gracias por sus cientos de poemas, gracias por las miles de estrofas e innumerables versos escritos desde las emociones y pensamientos más profundos de sus almas. Gracias por permanecer vivos en nuestros corazones. Con estas palabras, hoy en los podcasts de Wanchipedia, la poesía quiere que conozcas a la generación de los tres, a los tres poetas que llevaron hasta lo más alto la poesía canaria y se atrevieron a mostrar la realidad social vivida en Canarias a principios del siglo XX. Sin duda, Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón son poetas a los que las olas les susurraban secretos y los alisios les hablaban en versos. Y de ahí, de esa inspiración isleña, nos dejaron su huella de tinta imborrable con el paso del tiempo y marcaron el camino a las futuras generaciones de poetas, como los faros luminosos guían a los marineros a lo largo de toda la costa. Como bien dijo Claudio de la Torre, hermano de la gran escritora canaria Josefina, estos tres poetas vivieron estrechamente unidos y soñando increíblemente separados. Porque sí, porque cada uno usó la poesía de maneras muy diferentes. Y hoy, la misma poesía quiere que los conozcas, que conozcas las bellezas de sus textos, que sepas quiénes eran los tres poetas canarios, Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón, las máximas figuras del modernismo y posmodernismo poético canario y español. Dime, ¿te vienes a margullar en su poesía? Prepara las roscas, cotufas, millitos y floritas porque comenzamos. Decenas de historias forman parte de la cultura popular canaria. Están grabadas a fuego en la memoria colectiva de nuestro pueblo para hacernos viajar, margullar en ese pasado isleño y revisar sin quererlo aquellas supuestas realidades escritas por los cronistas. Sí, digo supuestas porque se sabe que los propios cronistas de la época se inspiraban en la tradición oral, en las leyendas isleñas que tanto nos identifican y nos conectan con nuestra tierra. De ahí que en la historia de Canarias, como le sucede a la mayoría de las historias de los pueblos primitivos, la tradición oral ha jugado un papel importantísimo en la que ahora llamamos historia de Canarias. Y resulta tan difícil saber si lo históricamente documentado fue real o ha sido inventado. ¿Y qué hacemos en Wanchipedia? Nuestra labor divulgativa consiste en compartir contigo cada una de estas leyendas históricas, de esos hechos escritos o contados que ahora mismo forman parte de la tradición oral canaria. Eso sí, cuestionándonos cada milímetro de nuestra historia, poniendo en duda lo que aquellos cronistas escribieron y dejando en manos de los expertos esclarecer qué es lo que es verdaderamente histórico y qué forma parte de lo mítico. Así que hoy, en los podcasts de Wanchipedia, hablaremos de tres mujeres canarias históricas, cuyos nombres han pasado a la posteridad a través de relatos, tanto escritos como orales, y que hoy se pone en duda su veracidad. Estas tres mujeres son Aremoga, Ibaya y Gara. Pero, ¿realmente existieron estas mujeres o forman parte del imaginario isleño? Prepara las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos.